Buenos días, niños. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. La unidad es la misma que hemos venido desarrollando, que es el impacto de América de la expansión europea. El objetivo de hoy día es conocer y caracterizar la conquista de Chile. Vimos en las clases pasadas cómo los invasores españoles conquistaron en primer lugar el imperio azteca, ya en nuestro continente, y posteriormente Francisco de Pizarro conquista el imperio inca, ya cerca de nuestro territorio. Es así que, ya conquistado el imperio inca por los españoles, Diego de Almagro, antiguo socio de Francisco Pizarro en la conquista de Perú, pide autorización al rey Carlos V para venir a explorar y conquistar las tierras ubicadas al sur del imperio inca, las tierras que los indígenas denominaban como Chili. Así designaban los antiguos peruanos a nuestro territorio, las tierras de Chile. De esta manera, Diego de Almagro inicia su expedición de conquista, que según las crónicas está considerada como una de las expediciones de conquista más importantes que se hayan organizado en América, dado que Almagro, con la conquista del Perú, se había convertido, ¿no es cierto?, en una persona inmensamente rica, pero con serias diferencias con el que fue antiguamente su socio, Francisco Pizarro. Es por eso que, para tratar de alejarse de la influencia de Pizarro, Almagro decide venir a nuestro país. Como podemos ver acá en el mapa, Diego de Almagro, para venir a Chile, lo hizo por el territorio de Perú y Bolivia, al oriente de los Andes, es decir, al otro lado de los Andes. Esta marcha le originó a Diego de Almagro enormes dificultades. Si bien en un principio, por acá por este sector, no tuvieron tantas dificultades para avanzar por los Andes, cruzar los Andes, pero ya cuando avanzaron hacia el sur, por el oriente de los Andes, las condiciones climáticas los afectaron enormemente, muriendo muchos indios de servicios. Los indios de servicios eran aquellos que acompañaban a los conquistadores cargándoles sus cosas, es decir, a hombro. Cada indio de servicio traía
una cierta cantidad de kilos con materiales de los conquistadores. Y en esta travesía murieron muchos indios de servicio. Hay que considerar también de que según las crónicas, Almagro cuando sale del Cusco, sale aproximadamente con 10.000 indios de servicios. Eso es para que ustedes tengan una visión de lo que fue la expedición de Almagro. Ahora, como les decía, ¿no es cierto?, esta travesía por los Andes orientales le trajo enormes dificultades a los conquistadores, más que nada por la altura y el frío. Esta es una zona, ¿no es cierto?, árida y de fríos extremos, sobre todo de noche. Entonces los indios, que estaban habituados a un clima más cálido, fueron falleciendo mientras avanzaban, ¿no es cierto?, hacia el sur. Y cuentan los cronistas que como los indios iban encadenados por el cuello, cuando fallecía uno, los españoles, para no estar desarmando esta cadena que llevaba a los indígenas, no encontraban nada mejor que para deshacerse del indígena que había fallecido, que cortarles la cabeza. Eso es para que ustedes más o menos tengan una idea de la crueldad con que los invasores españoles trataron a los indígenas americanos. A la altura del paso de San Francisco, que está acá, Diego de Almagro cruza hacia Chile, como lo indica acá, ¿no es cierto?, la flecha. Diego de Almagro cruza a Chile y descubre nuestro país en el valle del río Copiapó. Desde el valle del río Copiapó, Almagro avanza, pasa por La Serena, como lo vemos acá, y llega, ¿no es cierto?, al valle del río Aconcagua, acá cerca de Valparaíso, y posteriormente al valle de Santiago. Desde Santiago, Almagro envía exploradores hacia el sur, llegando estos más o menos hasta la altura de Concepción. Y luego se devuelven a Santiago, porque Almagro los esperaba en Santiago. Y al ver estos exploradores y Almagro mismo al recorrer el territorio en las cercanías de Santiago y Valparaíso, al darse cuenta ellos de que en nuestro país no habían grandes riquezas, como lo había, ¿no es cierto?, en el Cusco, en Perú. Chile no era un país de grandes riquezas. Los indígenas chilenos eran más que nada agricultores. Entonces, ante esta ausencia de riquezas en oro, pero también aún, aparte de la ausencia de riquezas en oro, la existencia también acá en el sur de indígenas belicosos, como los mapuches, Almagro decide devolverse al Perú, pero esta vez siguiendo la ruta del desierto. Ustedes aquí lo pueden ver, Almagro se devuelve, pero tomando la ruta del desierto para llegar al Cusco y enfrentarse, tarde o temprano, enfrentarse con su socio Francisco de Pizarro. Después que
Almagro vuelve al Cusco. En sí, el nombre de Chile, el nombre del territorio chileno quedó muy desprestigiado, puesto que los soldados que habían venido con Almagro se devolvieron con él y esparcieron las noticias de que en Chile no habían riquezas, de que lo único que existía en Chile eran indios agricultores y además, ¿no es cierto?, en la zona de Concepción, indios belicosos como los mapuches. Entonces nuestro país quedó desprestigiado ante los conquistadores españoles. Pero aún así, sabiendo que en Chile no habían grandes riquezas, el español Pedro de Valdivia decide venir a conquistar nuestro país. Con respecto a esto, muchos creyeron que Pedro de Valdivia tenía algún problema mental, lo consideraron loco, porque Pedro de Valdivia también era un capitán español al servicio de Pizarro, también inmensamente rico en Perú. Entonces no tenía necesidad de emprender nuevos descubrimientos. Pero en su fuero interno, Valdivia sabía que en Chile no habían riquezas. Él lo que quería era, uno, formar una nueva nación aquí en América. Y dos, que su nombre quedase en la historia como el creador de un nuevo país. Ese fue el principal objetivo de Valdivia cuando le pide autorización a Pizarro para venir a conquistar nuestro país. ¿Tuvo dificultades para organizar su expedición? Por supuesto que tuvo grandes dificultades. No tanto por la parte económica, sino que por la parte humana. No habían personas, no habían soldados que quisiesen venir a Chile. Consideren ustedes que mientras Almagro salió con 500 soldados del Cusco cuando vino a Chile, Valdivia apenas pudo juntar 10 soldados que se animaron a venir a nuestro país. Después, en la medida que comenzó a avanzar hacia el sur, se le fueron juntando restos de soldados, ¿no es cierto?, que andaban vagando por territorio peruano. Y así en total logró juntar 110 soldados. Valdivia, como lo vemos acá, sale desde el Cusco y avanza hacia el sur, pero no sigue el camino de Almagro por el oriente de los Andes, sino que lo hace por el camino del desierto y avanza hacia el sur, hasta que llega acá, ¿no es cierto?, al valle del río Copiapó, donde toma posesión de Chile. Toma posesión de Chile al nombre del rey de España. Desde Copiapó, Valdivia tiene que avanzar hacia el sur.
pasando por La Serena y llegando a el río Aconcagua y posteriormente al río Mapocho, llegando al río Mapocho a fines de 1540. Una vez establecido en este valle, en febrero de 1541, Valdivia funda a la orilla del río Mapocho, funda la ciudad de Santiago con el nombre de Santiago de Nuevo Extremo. Una vez fundada la ciudad de Santiago, la resistencia indígena comienza a manifestarse en contra del invasor español. Es así como en septiembre de 1541, el cacique Michimalonco dirige un ataque contra la ciudad de Santiago, logrando incendiar la capital. Pero lamentablemente para la resistencia indígena, el incendio de la ciudad de Santiago, si bien fue efectivo, los indígenas son derrotados por el ejército español que defendía la ciudad de Santiago. Entre las crónicas que se cuentan sobre esta derrota de los indígenas de Michimalonco, cuentan las crónicas que al verse sitiados los españoles, la mujer Inés de Suárez, como una forma de asustar a los indígenas, les corta la cabeza a 7 caciques que estaban prisioneros de los españoles. Y no encuentra nada mejor que arrojarle estas cabezas a los indígenas. Esa era ya la última posibilidad que tenían los españoles de poder derrotar a los indígenas. Entonces los indígenas, al ver las cabezas de sus hermanos, al ver las cabezas de sus caciques rodando a sus pies, huyen espantados de la batalla. Huyen al ver, ¿no es cierto?, la crueldad de los españoles para defender su territorio, o en este caso para defender la ciudad de Santiago. Eso es más o menos una idea para que ustedes vean, ¿no es cierto?, las circunstancias en que comenzó en nuestro país la resistencia hacia los españoles. Posteriormente, Valdivia se enfrentaría con los indígenas mapuches y a la larga le iban a costar la vida en 1553 en la batalla de Tucapel. Pero eso es más o menos para que ustedes tengan una idea, jóvenes, de que la resistencia indígena acá en nuestro país se hizo ver y fue significativa para
los soldados españoles. Ahora, como para terminar nuestra clase sobre la conquista de nuestro país, van ustedes a desarrollar acá esta guía, que está relacionada, ¿no es cierto?, con la clase que hemos venido desarrollando. Ustedes van contestando las preguntas que va de la 1 hasta la 6. Cualquier duda que ustedes puedan tener, van viendo ahí, ¿no es cierto?, como dice aquí en la página del libro, 88-89, más lo que hemos ido comentando en la cápsula que hemos desarrollado. Eso es todo, niños. Que estén bien, cuídense y chao.